Me llamo Víctor Guerra, soy el director de comunicación corporativa en Arancedu. Creo que voy a intentar prescindir del micro porque no sé estarme quieto y sentado con vuestro permiso y con el vuestro también. Si no me oís al fondo, decídmelo y hablo un poco más fuerte, ¿vale? Bueno, el tema del que voy a hablaros es sobre publicidad en tiempos de crisis. Quizás no todos los que estáis aquí trabajáis con la publicidad, quizás un poco trabajáis más con la crisis. Me preocupaba mucho, le comentaba a la organización cuando pusieron este tema, que llegado el día de hoy ya no quedará crisis de que hablar y mi presentación no ha quedado obsoleta. Desgraciadamente no ha sido el caso, con lo cual pues hablaremos un poquito sobre publicidad en tiempos de crisis. Lo primero que quiero decir es que hay una parte de esta presentación que la verdad que no me gusta tanto, porque esta presentación en tiempos de crisis me suena algo así, un panorama catastrófico. Cuando hablamos de publicidad en tiempos de crisis, mi primer consejo, mi primera recomendación es prohibir por completo la palabra crisis. Hablar de crisis en tiempos de crisis supone una carga negativa en la cual estamos todos acostumbrados a oírla, sabemos dónde estamos, sabemos en qué situación nos encontramos, pero si queremos hacer una comunicación persuasiva, que es lo que se trata de la publicidad, lo mejor es que prescindamos de esa palabra y utilicemos cualquier otra, demos una vuelta. Yo, no sé, por poner un ejemplo, pues la palabra gorgonzola, hablemos de publicidad en tiempo de gorgonzola, ¿no? Es una palabra que suena bien, suena mucho más agradable que crisis. O por ejemplo, pues podemos hablar de oportunidad. Como sabéis, hay un grafismo en el lenguaje chino que es el mismo para utilizar cuando hablamos de crisis y cuando hablamos de oportunidad. Se ya es conocido porque desgraciadamente llevamos demasiado tiempo oyendo hablar de esta crisis, pero a mí me parece un simbolismo muy interesante, ¿no? Hablar de crisis y oportunidad significa que en todo gran momento de caos, y la crisis es un caos económico, surgen nuevas oportunidades. No sé si conocéis la segunda ley de la termodinámica, que dice que la materia tiende a desordenarse para ordenarse en un nivel de complejidad superior. Esto es una buena oportunidad. Estamos totalmente desordenados y es el momento de convertir nuestra comunicación, entender la publicidad de una forma diferente a como lo hacemos a día de hoy. Voy a empezar con un caso que nos ha pasado a muchos de nosotros que trabajamos en publicidad, ¿no? Que es que un día llega un cliente y te llama y te dice: oye, quiero darte un briefing, tengo que darte un briefing, tengo una situación particular, entonces mi cliente está cabreado, no quiere comprar, no quiere gastar el dinero que tiene, el poco dinero que tiene, porque bueno, se toma un esfuerzo muy grande y está realmente pues, en una situación pues, donde gastar el dinero es un poco complicado, ¿no? Además, me dice que no necesita mi marca. Tiene muchas marcas, pero surgen muchas marcas que se llaman marcas blancas, que están compitiendo con nosotros y que el producto cuesta de vender. Además, todas estas marcas ya llega un momento que les suenan igual. Hay demasiada diversidad en el mercado, demasiada oferta y tenemos muchísimo con lo que competir, ¿no? Entonces necesito vender. Todos los briefings empiezan y acaban igual. Necesito vender. Y además no solamente vender, sino necesito publicidad que venda, ¿no? Y lo que es más importante, necesito publicidad que venda en un entorno en el que no se puede vender, como es el de la crisis. Prácticamente necesito un milagro, ¿no? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un poco un repaso de cuáles son algunas de las formas en las que podemos aplicar la comunicación persuasiva, la comunicación publicitaria, pero también nuestros negocios y nuestra forma de comunicar, en el caso de los que trabajáis en temas de redes sociales, cómo se pueden enfocar para trabajar en tiempos de crisis, en tiempos de recesión, en tiempos de gorgonzola. Hemos hecho un pequeño juego, vamos a hablar de los 10 mandamientos. En vez de hablar de las tablas, hablemos de las tablets, con los 10 mandamientos principales en los cuales se puede encontrar cuando estamos en tiempos de crisis. Que en realidad nuestros 10 son 3, ¿no? Porque como vamos un poquito más de tiempo, vamos a ir resumiéndolo. Lo principal, no vendas solo precio. Bueno, sabéis que cuando estamos en un momento, cuando nos encontramos donde tenemos que incentivar las ventas y tenemos que estimular a los consumidores para que compren un producto, tenemos una tendencia demasiado fácil hacia apoyarnos en el precio como el argumento principal a la hora de contar lo que nosotros queremos trasladar nuestra propuesta al consumidor. El problema es que cuando lo único que puedes decir de tu producto, lo mejor que puedes decir de tu producto es lo que cuesta, realmente tienes un problema. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho, y es una máxima que se ha dado en el mundo del marketing de toda la vida, es que cuando uno viene por precio, se va por precio. Si lo único que podemos hacer, lo único que podemos apoyarnos, es decir, el producto vale tanto, siempre va a haber alguien que vaya a ofrecer el mismo producto a tanto menos uno, y
vas a estar realmente en un problema. ¿Cómo se puede solventar esto? Pues una de las formas más fáciles, más fáciles no, desde luego que no es fácil. Una de las formas en las que se puede trabajar es basándonos en lo que vendemos, nuestro producto, nuestra esencia. Nuestro producto siempre tiene que ser mayor que el precio del cual se vende. Nuestro producto tiene que dar una propuesta, tiene que solucionar unos problemas, tiene que dar una disponibilidad hacia el cliente que sea mucho más que lo que va a ser un solo precio. Si lo único que podemos decir, mi producto vale tanto, tenemos un problema. Construyamos valor sobre nuestro producto. Una marca siempre es muchísimo más que lo que es el producto en sí. Las marcas están por encima de los productos. Trabajemos producto antes que precio y trabajemos marca antes que producto. Voy a poneros un ejemplo de un caso de una marca que tiene un servicio, podría hablar del servicio que tiene, podría hablar de su profesionalidad, podría hablar de su red de establecimientos, que es bastante amplia, podría hablar de valores diferenciales que lo separe de su competencia, pero han decidido hablar única y exclusivamente de precio. Bueno, pues el resultado viene a ser este más o menos. Me ha funcionado bien, ¿no? Las redes sociales le han dado muchísimo eco. No todo lo positivo que ellos pensaban, pero bueno, es una forma, es una forma. Realmente, algún día la situación será diferente, dejará de hacer frío ahí fuera, no, económicamente hablando, y cuando todo lo que hayas construido sobre tu marca en los últimos 4 o 5 años es, mi precio es este, tendrás un problema, porque el cliente empezará a buscar un valor diferencial, buscará un valor añadido que tú no habrás construido. Pero no solamente hablamos de precio y no solamente hablamos de producto. Los consumidores hoy en día quieren algo más. Los consumidores quieren que el dinero que yo me estoy gastando en una marca revierta, en cierto modo, en la sociedad en la cual estoy trabajando. Si yo me estoy gastando dinero contigo y estoy apostando por ti, quiero que tú me des algo. Esto que se llama responsabilidad social corporativa o se llama involucración social, cada vez tiene mayor peso. Esto es un estudio que se hace a nivel internacional, participan creo que son 25 o 30 países, y donde se le pregunta a los consumidores qué opinas tú de las marcas relacionadas con tu vida. ¿Hasta qué punto una marca es relevante hacia lo que tú haces? Es un estudio bastante revelador. Te viene a decir que el 73% de las marcas que hay en el mercado son perfectamente prescindibles para los consumidores. Sí, grave. Solamente hay un 27% de marcas que realmente consideramos que impactan en nosotros, que consideramos que nos ayudan a hacer mejor nuestra vida, que nos aportan algo. El 73%, que 3 de cada 4 marcas sean totalmente prescindibles, habla mucho de lo que estamos contando antes, de una propuesta de valor que no aporta nada, que no diferencia, que nos ayuda a posicionarnos en el mercado como una propuesta realmente de producto que nos ayuda a hacer mejor la vida, que solucione la vida. Así que, primer consejo, no vendas solo precio. Tenemos que vender precio y eso es mandatorio y desgraciadamente no podemos prescindir de ello, pero que el precio no sea el único mensaje en el cual estás transmitiendo. El segundo concepto que quería transmitir, bueno, otra forma de recordar, ¿no? Es un ejemplo de, vamos a pasar un poco más, porque en el vídeo también, pero una forma de construir responsabilidad social corporativa es, cada vez más marcas que están apostando por ello y que les ayudan, es invirtiendo cómo revertir lo que tú ganas y lo que los consumidores apuestan por ti en tu sociedad. Un ejemplo muy bueno es el de la Fundación Repsol. Sabéis que ellos están haciendo un programa de becas que ayudan a formación de nuevos técnicos, formación profesional y que están en cierto modo por revertiendo lo que ellos están, lo que la sociedad les aporta en la sociedad para ayudar a la mejora. Segundo concepto, encuentra la diferencia. Antes hablamos de precio como un concepto que debe ser principal. El segundo concepto que quería transmitir es que creo que coge peso es el de la diferencia. Si yo os pusiera esta cosa aquí delante, os pusiera al lado esta otra, no sé si sabréis decirme exactamente qué es cada una de ellas. Por ahí veo caras que dicen que sí, ¿no? ¿Sabéis lo que es? ¿Os suena, verdad? Si yo que la rayita esta vale un 407% más que esta otra, haciendo exactamente lo mismo, ¿sabéis lo que hace una y otra?
recibir llamadas, mandar mensajes, navegar por internet. Este es el Samsung Galaxy, que vale unos 160 euros precio de mercado. Al lado está el último modelo de iPhone, que vale 660 euros. Hacen básicamente lo mismo. El 85% de los desarrollos de uno y otro son iguales. Hay más casos. A ver si puede decirme, Fernando, ¿qué es esto? Una cápsula de café. Una cápsula de café. ¿Y esto? Cápsula de café. Una cápsula de café. ¿Para qué sirve esta, Fernando? Para hacer café. Para hacer café. ¿Y esta otra? Para hacer café, ¿no? ¿Sabéis? Entre una y otra son dos cápsulas de café exactamente iguales y hacen lo mismo. La metes en una maquinita, la empujas, le das un botón y sale un café. Entre una y otra hay un 408% de diferencia de precio. ¿Por qué pasa esto? ¿Estamos locos o qué? ¿Por qué queremos gastar más dinero en un producto que hace lo mismo que otro? Básicamente porque alguien en su momento pensó en encontrar la diferencia. La diferencia, ¿cómo se llama? Construir marcas que enamoran. Construir marcas que ayudan que la sinergia, todo lo que ofrecen, sea mucho más que la marca en sí. Esto se llama, las love brands, esto se llama construir reputación de marca. En cierto modo, lo que han construido es una estrategia de comunicación alrededor de una marca que hace que tenga unos valores, que esos valores sean lo suficientemente fuertes en sus consumidores como para que la gente esté enamorada de esa marca. Han creado magia alrededor de la marca. Y cuando creas la magia, crees en la magia. La magia es fundamental para hacer marcas que enamoran. Todas estas marcas son love brands, todas estas marcas enamoran. ¿Y qué es lo que nos ayuda a conseguir esto? Que se ayuda a que un producto exactamente igual a otra competencia del mercado lo puedas vender un 200 o un 300% más caro. Ha tenido una inversión, ha tenido una apuesta, ha tenido un desarrollo, ha tenido una prolongación en el tiempo, pero al final el resultado que tienen es que en momentos como los que nos encontramos de crisis están vendiendo más que antes y encima lo están vendiendo más caro. ¿Y esto en crisis es posible? Pues estos señores lo han sabido hacer. Ama tu marca también habla de ser fiel a ti mismo. Yo voy a contaros el caso de la empresa en la que trabajo. Llevamos 10 años en el mercado, 30 en el mercado internacional, que Alameda es una empresa francesa. Llevamos 30 años creyendo nosotros mismos, utilizando los mismos códigos de comunicación, que son que en toda nuestra publicidad siempre aparece un señor que es el dueño de la marca, que no hay ninguna otra marca en el mercado que pueda decir eso, que haya un señor que sea el que en el sector de la óptica, hay un señor que sea óptico, que esté escribiendo y dando fe de que su producto vale a los consumidores. Llevamos 30 años hablando siempre con los mismos códigos musicales y cuando viene música, los primeros acordes de la canción Chin Chin, sabe inmediatamente de qué marca estamos hablando. Llevamos 30 años expresando que sean los consumidores que aparecen, en vez de aparecer modelos o aparecer monturas al aire, aparecen señores por ser su marca. Esto nos ayuda a que ahí tengamos una construcción de marca importante, que hayamos construido un valor de marca, de recuerdo de marca, que sea muchísimo más efectivo que si estuviéramos haciendo la publicidad de una forma disruptiva. ¿Qué nos ayuda a esto? Pues que el reconocimiento de la publicidad de Ana Pelú es el doble del resto de su competencia unida. Ser fiel a ti mismo es una forma también de ganar tu marca, pero sobre todo, una forma también de ganar tu marca es encontrar la diferencia. Todas las marcas, absolutamente todos, tienen algo que le diferencia de los demás. Todas tienen algún hueco, tienen algún lugar, tienen alguna oportunidad en la cual son líderes, en la cual son diferentes de los demás. Y si no la tienen, tendremos que trabajar en encontrar ese elemento diferenciador y potenciarlo. A veces, evidentemente, no es un juego fácil, es extremadamente complicado en algunos casos, pero siempre hay una forma de diferenciarse y hacer las cosas de una manera diferente. Esa forma de hacer las cosas diferentes nos ayuda a construir nuestra marca en otro nivel, convertir una marca que enamora. Por ejemplo, voy a poner el caso de una cadena que no sé si conoceréis todos, una cadena de ropa textil. Hacen camisetas, hacen pantalones, hacen camisas, como las hacen muchísimos más. Se llama Abercrombie. ¿Son alguno? ¿Lo habéis oído? Abercrombie es uno de los ejemplos que se utilizan hoy en día en la land retail a nivel internacional. Son una empresa de textil que han creado un concepto de punto de venta absolutamente disruptivo. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Han creado una experiencia de consumo sensorial que no solamente aplican a su tienda y a su producto y a su lugar de venta, sino incluso lo han aplicado a sus propios vendedores. Sus propios vendedores aparecen tal y como lo veis aquí, están en la tienda con el torso al aire, los chicos están bastante mazas y están ahí en la tienda y entonces, pues bueno, pues hay unas colas tremendas. La Abercrombie de Londres, que fueron los
primeros en empezar a trabajar con este concepto se montaban colas en la puerta, hacían fotos con los vendedores, y se ha creado un concepto de tienda absolutamente diferente. Lo que hay dentro es exactamente igual que los demás. En el precio no, lo aseguro, pero lo que hay dentro es exactamente igual que los demás. Pero ¿cómo han hecho? Han buscado una forma de trasladar, de construir sobre esa marca un valor diferencial que les ayuda a posicionarse en el mercado. Voy a contaros otro ejemplo de construir esto de notar la diferencia. Este caso es el de una empresa de colchones. No hay nada más sencillito que una empresa de colchones. Los colchones, pues sabemos lo que son, sirven para dormir, pueden ser tecnológicamente más o menos desarrollados, pero bueno. Este señor tenía una empresa pequeñita de colchones en Galicia y se encontraba con una situación económica complicada. Y bueno, pues hasta tal punto, como tantas otras empresas, que si en un plazo muy corto de tiempo no era capaz de solucionar su problema, pues iba a haber obligado a cerrar. Le quedaban solamente 5.000 euros para invertir. Se lo dio la agencia y le dijo, chicos, son mis últimos 5.000 euros. De aquí a un mes cierro. Tenéis un mes para encontrar una solución para salvar mi empresa. Si no, esto se acaba. Le estuvieron dando vueltas y encontraron este posicionamiento diferenciador que hizo que la empresa no solamente no se hundiera, sino que ahora está exportando a 18 países y sus ventas han multiplicado un 800%. Os pongo el vídeo porque creo que es la mejor forma de... cualquier otro, menos por un pequeño detalle. Debajo tenemos una caja fuerte incorporada. El colchón con caja fuerte incorporada. The Spanish Mattress Company has designed a mattress. ¿Y siente uno metiendo su dinero en el colchón? Una gozada. ¡A la Talasca Chapay! ¡Brillante! Somos 30 pessoas a funcionar, temos uma área de 5.000 metros quadrados, produzimos 200 colchões por dia. Un colchón con caja fuerte incorporada. Mattress is a much better place to keep your money. Un colchón con caja fuerte incluido. Es verdad, guardar el dinero debajo del colchón. Tu dinero muy cerca de ti. Además, son de delirio, españoles. Cero intereses, no hay comisiones. Y sobre todo lejos de la larga mano de Ángela Merkel. Better save their money the old-fashioned way by stuffing it in the mattress. Santos Mattress Company started selling the My Mattress Savings Bank last month. Now you do need to save money to actually buy it. The price tag is just over $1,000. Encontrar su diferencia y su diferencia me ayudó a salvar a su empresa. Por supuesto, una forma de amar a tu marca es amándote tú primero. Tienes que conseguir que tu marca llegue al corazón de los clientes. Recuerda que si no eres capaz de tú creer en tu marca y saber lo que estás haciendo y querer transmitirlo hacia los demás, no podrás nunca hacer que nadie sienta lo mismo que tú. Para mí el mejor ejemplo de esto es BMW. BMW es una marca que ha conseguido enamorar a través de una publicidad en la cual convierte su producto en la estrella, convierte su producto en un elemento querido por el cual los consumidores, los usuarios, que son los conductores, se sienten identificados, se sienten reflejados. Así que no vendas solo precio, ama tu marca y por último, el tercer consejo es, cuando hablemos de publicidad, no explotes la publicidad, no abuses de la situación. Con la gorgonzola no se juega. Es una tendencia que cada vez se va viendo menos, pero en los primeros años de crisis había
demasiada predisposición hacia utilizar la crisis como un elemento de comunicación. Te voy a dar la solución para salir de la crisis. Te voy a aportar una ventaja para ti que estás en crisis. Esto se ha vuelto en contra de muchísimas marcas. Hablar de un concepto negativo como el de la crisis de una forma directa suena oportunista, suena muchas veces como un falso porque realmente no vas a solucionarlo y se ha convertido en una oportunidad que es justo lo contrario, una amenaza. Puedes hablar de positivismo, puedes construir sonrisas, puedes construir una forma positiva de hablar, de entender el mundo, pero sin hacer una mención específica a la crisis. Las marcas que han hablado de crisis, que han tratado de utilizar la crisis en su propio beneficio, han salido perjudicadas. Otro ejemplo es el de Campofrío, una empresa que se dedica a consumir productos, jamón york y productos de embutido, puede estar hablando de la crisis. ¿Qué les aporta a ellos? Bueno, han construido un halo de positivismo alrededor de su marca que les ayuda a que enfrentamos la crisis de una forma un poco más esperada, ¿no? Aportarnos una forma un poco de aire fresco. Para mí otro caso parecido, tenemos el vídeo, pero bueno, creo que lo habéis visto la mayoría, que ya se nos está yendo el tiempo, es el de Coca-Cola con su Instituto de la Felicidad. Es una buena forma de contrarrestar los tiempos en los cuales nos encontramos sin hacer un uso oportunista del momento. Así que, bueno, y por último, un último consejo es que, pase lo que pase, nunca dejes de hacer publicidad. Como dice Alana Pelú, la publicidad es como la cuerda sobre la cual anda el funambulista. O tiensas la cuerda o el funambulista se cae. Así que, no vayas a lo precio, ama tu marca, con la gorgonzola no se juega y nunca dejes de hacer publicidad. Si me queda un último consejo para despediros, de regalo, nunca dejemos de ser brillantes, porque la única forma de diferenciarnos, de construir valor y de hacer las cosas un poco mejor es yendo un poco más allá, esforzándonos en hacer las cosas de una forma diferente, dando el 200% de nosotros para poder conseguir lo que estamos buscando. Así que gracias a todos.